exclusivas o células guardianas, si hablábamos de que estas, pues, dependiendo de la cantidad de iones de potasio que tuviera, pues, se iban en hinchar. Tratamos de una analogía, tal vez no es la mejor relación cuando hacíamos las salchichas, ¿verdad? Pero esa salchicha sabemos que se vuelve más turgente, se vuelve medio hipotónico por la cantidad de sales que tiene dentro. Entonces, hasta el agua está ingresando, y es lo mismo acá, los iones de potasio están ingresando, vuelve más turgente y hace que se forme el ostiolo, que es este agujero que está acá, donde está el intercambio gaseoso. Pero cuando el potasio sale, pues se cierra, es el ostiolo, y se cierra el estómago como tal. Acá pues tenemos lo que son prácticamente de vista transversal. Tenemos nuevamente las células guardianas, tenemos que el ostiolo está cerrado, desde la vista transversal está cerrado. Aquí las células anexas, que también son llamadas células compañeras, acompañantes, son las que tienen el potasio, y es a través del cual ingresa hacia lo que son las células guardianas para poder hincharse y volverse más turgentes y poder abrirse. Posteriormente acá decimos que ingresa el dióxido de carbono, que es el que va a ingresar porque tenemos una diferencia de concentración, ¿verdad? Afuera hay mayor concentración y adentro hay menor concentración de dióxido de carbono. Entonces, no es que las plantas estén como nosotros respirando, tengo un mecanismo mecánico de respiración. Nosotros sí inhalamos y exhalamos, pero en caso de las plantas, únicamente lo que hacen es abrir los estomas. Y al momento de abrir los estomas, prácticamente lo que están haciendo es que ingrese a través de una diferencia de concentración de mayor a menor concentración. Entonces aquí es a través de una fusión es que está ingresando el dióxido de carbono. De igual manera sabemos que sale el oxígeno y sale el agua en forma de gas. Pues hablamos prácticamente, nos quedamos ayer hablando de las funciones, ¿verdad? Prácticamente de que es el intercambio gaseoso, y esta apertura se da principalmente indicadores cuando le falta poco dióxido de carbono, hay muy poco dióxido de carbono, entonces es un indicador para que abran los estomas. O también este indicador lo que manda es, dice, una entrada masiva de iones de potasio de las células anexas o compañeras. O hinchar, lo que hablamos, aumenta la práctica de urgencia y va a hacer que se abra el ostiolo. Entonces prácticamente cuando se van a cerrar, que es lo que estamos hablando hace un momento, cuando se cierran es que prácticamente saca las células oclusivas, sacan los iones de potasio, se vuelven a cerrar porque pierden esa turgencia. Pero esa apertura y cierre que hablábamos depende principalmente de lo que es el contenido de dióxido de carbono, pero también la temperatura, la humedad, el viento, la presión y todas las condiciones atmosféricas van a hacer prácticamente que puedan tener una regulación, pero también el medio interno, que es un nivel hormonal, lo van a abrir. En base a esa hay una clasificación de las células o del complejo estomático en base a la disposición de las células compañeras o células anexas. Entonces son células compañeras o células anexas, es lo que ustedes van a ver ahorita en laboratorio. Entonces esta prácticamente nosotros le llamamos pues tipo magnoliopsias y liliopsias. Y las magnoliopsias tenemos el tipo amonocítico, anisocítico, ¿verdad? Aquí uno le llama tipo 1, pero nosotros no utilizamos esta clasificación. Esto es solo porque lo van a ver otras clasificaciones en otros libros, pero nosotros utilizamos el amonocítico, animocítico. Muy bien, pero queremos que veamos acá ¿qué sucede en el amonocítico? Dice, las células anexas no difieren del resto de las células epidérmicas, tipo la familia Ranunculaceae. Entonces aquí me está dando el tip que las células compañeras o células anexas son iguales a lo que son las células epidérmicas, ¿verdad? O sea, ya no se diferencian, o sea, no podemos encontrar una diferenciación, o sea, son exactamente iguales. Animocítico dice, hay 3 células anexas del tamaño desigual, característico de otra familia, las crucíferas. ¿Sí? El tipo parasítico dice, varias células anexas paralelas a las estomáticas, se encuentran en otra familia, Rubiaceae. Diacítico, las células anexas son 2 y rodean a las oclusivas, de modo que ambas células hacen contacto. Entonces aquí vemos prácticamente otra familia, Carifiliaceae. Aquí yo sé que ustedes pues empezamos a ver tal vez las más conocidas, es la crucífera, ¿verdad? Que tenemos el... ¿Ese baño estaba roto?
Las crucíferas del repollo, hablamos de la lechuga, hablamos del brócoli, coliflor. De las rubiáceas, pues hablamos prácticamente lo que es el café, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos viendo aquí? Anomocítico. Dice, el anomocítico nos decía que prácticamente las células compañeras, células anexas, eran idénticas a las células epidérmicas normales, que son estas de acá. O sea, no hay una diferenciación, o sea, no podemos diferenciar entre células compañeras y células epidérmicas normales. O sea, cuando ustedes encuentran que todas las células son iguales, decimos que es anomocítico. Desde las crucíferas, ¿qué sucede? Hay tres, pero son de tamaños desiguales. ¿Ok? Esa es la característica de esto. Son desiguales, veamos, dos grandes y una pequeña. Y esas sí difieren con la que son las células epidérmicas normales. ¿Se dan cuenta? Estas de acá son las células compañeras. Y me dice, ustedes ven dos grandes y una pequeña. Este es un típico anisocítico, perdón. El parasítico decía que son paralelas, pero realmente lo que ustedes van a encontrar son 4 células, ¿ok? Pero vemos acá, 2 son paralelas a las células oclusivas, ¿ok? Ese es el tip para poderlo clasificar. Tenemos 2 en los extremos, pero 2 son típicas que son paralelas a lo que son las células oclusivas. El diacítico decía que rodeaba completamente. ¿Vean? Diacítico lo que hace es rodear completamente de una forma transversal a lo que son prácticamente las células oclusivas. Estos son 2 que están rodeando completamente a lo que son las células oclusivas. Otro que dice que es típico de Magnoliopsia, que es actinomocítico, que es prácticamente son varias células que están rodeando, ¿verdad? También algunos le llaman ciclocítico a ese tipo, por lo que están rodeando. ¿Se dan cuenta? Están rodeando prácticamente cada uno de estos estomas. ¿Okay? O sea, aquí vemos la clasificación que están rodeando cada uno de ellos. ¿Okay? Pues son varias células que están rodeando. Aquí en el diacítico, 2 células están rodeando de forma transversal a lo que son las células oclusivas. El parasítico, el tipo alguna vez va a encontrar 2, alguna vez va a encontrar 4, pero tenemos acá 2 son de forma paralela a lo que son estas células oclusivas. El anomocítico, decimos, hay 3 células de tamaño variable alrededor de las células oclusivas, y tenemos al nomocítico que las células epidérmicas normales son iguales a las células acompañantes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Diego, estate quieto, hombre. Ay, vas a llorar. Por favor. Muy bien. Entonces seguimos acá con lo que son las tipos de Liliopsis. En primer lugar decimos que son como una distribución paralela, ¿verdad? Tenemos una distribución típicamente paralela, pero también tenemos prácticamente que están rodeadas por 4 células. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? En sus diferentes extremos. Pero la distribución, como bien vimos el día de ayer, que es lo que ustedes vieron prácticamente en las figuras, es que vamos a tener una disposición paralela. Y lo que estamos viendo es que prácticamente hay 2 en los extremos de acá. Entonces algunos tienden a equivocarse en lo que es un parasítico, ¿verdad? Porque dicen, que son paralelas, estas 2 son paralelas a este, y tenemos, se parecen mucho. El tip que les va a dar para ver que es un tipo de lidiopsia es que estas son, los estomas están en una distribución más o menos paralela, ¿verdad? Así como esa, pues salió un poquito, pero la mayoría son una distribución paralela. ¿Ok? Muy bien. Entonces, viendo la clasificación, ayúdenme por favor, teniendo este estoma, este levantado de epidermis de lo que es geranio, ¿a qué clasificación pertenece? Animocítico. Animocítico también. Aquí hay una pregunta de Madeline, vamos a ver, que decía, ¿quién no entendió la segunda? Muy bien.
que es animocítico, disculpe. Madeline, el tipo anisocítico. Bueno, voy a explicar eso nuevamente. Sí, muy bien, vea pues. Animocítico hace referencia de que van a ser 3 células que van a estar alrededor de las células oclusivas, solo que van a ser de diferente tamaño las 3. Y regularmente el tip va a ser para identificar esta que de las 3, una va a ser pequeña. ¿Okay? Esa es la característica de esto. Van a haber 3 que están alrededor de lo que son las células oclusivas, pero una es pequeña. Ese es el tip para poderlo identificar. Son iguales. La segunda, hay nuevamente 3. Si dan cuenta aquí, son 3. En las dos, en el tipo 1 y tipo 2, o tipo animocítico y tipo anisocítico, son 3. Pero anomocítico son iguales a las células epidérmicas. ¿Okay? Mientras que acá no son iguales a las células epidérmicas, que son estas de acá. Son diferentes, de diferentes tamaños. Las 3, si dan cuenta, son de diferentes tamaños. Una, podemos decir, una pequeña, una mediana y una grande. Así la podríamos diferenciar, pero siempre vamos a encontrar una pequeña. No sé si le quedó ahí más claro. Ok, no hay pena, estamos a la hora. Muy bien, entonces, ¿esta qué es, jóvenes? ¿A qué clasificación pertenecería? Animocítico. Sería animocítico. Actinocínico, cítico. Ahora, por favor. Ninguno. Anomocítico, dicen acá. O sea, llegamos al primero y eso. Anomocítico. Animocítico, ingeniero. Entonces, regresemos. Vean nuevamente estos de acá, vean los esquemas nuevamente. Anisocítico. Anomocítico, anisocítico, parasítico, diacítico, aticocítico y el tipo de lidiopsia o paralelo. ¿A cuál es? Anomocítico porque no se diferencia de las demás. No sé, no oigo ninguna Anisocítico. de los compañeros. Anisocítico. Porque tiene una pequeña. Yo digo que es anomocítico porque creo de que son como uniformes y yo así lo vi en la imagen. Es que yo creo que no nos puede escuchar. Ya los escucho. Ahorita sí los escucho. Ahí está, ingeniero. Ajá. Habíamos dicho animocítico. Ujú. Vean, es anomocítico. Correcto, es anomocítico. Sí, porque decimos que son iguales a las células epidérmicas, ¿verdad? Entonces no hay una mayor diferenciación. ¿No? Esa es la cuestión acá. Si dan cuenta, son iguales a las células epidérmicas, ¿vean? Iguales a las células epidérmicas. Entonces, son prácticamente iguales a las células epidérmicas. Anomocítico, muy bien. ¿Este de acá? Dialítico. ¿Qué sería? Diacítico. 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 Diacítico, ajá. Vean, diacítico que dijimos que son dos que están rodeando y de forma transversal, ¿verdad? ¿Bien? Aquí lo está rodeando. Son dos que están rodeando y de forma transversal. Este de acá. Parasítico. Parasítico. Parasítico, muy bien. Excelente. Parasítico. Este de acá. Tipo lidiopsia. También es parasítico, pero tipo lidiopsia, ¿verdad? Muy bien. Y vemos que ya están alineados. ¿Se dan cuenta? Y quiero regresar acá. Aquí los estomas, por la luz, ¿verdad? Cantidad de luz que en el microscopio
se adivina que ya están abiertos los estomas, ¿verdad? Están abriendo los estomas. En ese de acá también están abiertos los estomas, está abierto el ostiolo. Acá se mira que están cerrados. Y en ese acá también se mira que están cerrados los estomas. Tal vez aquí se mira que ya está empezando una apertura. Estamos bien. Tipo liliopsia. Algo que ya hablamos, bueno, no sé si quedó claro esto. ¿Cómo está la clasificación? De hecho, es una clasificación, lo va a ver más en laboratorio, pero es una clasificación en base a las células compañeras o las células anexas que están alrededor de las células oclusivas. En base a esa clasificación es que nosotros nos basamos. ¿Ven? ¿Alguien más, jóvenes, que tenga alguna duda o comentario? Ninguno, muy bien. Algo que habíamos hablado, que eran las famosas células buliformes. Referencia que las células buliformes las encontramos en el maíz, caña de azúcar, en la grama, pero principalmente son células bastante grandes que lo vimos en unos cortes anatómicos de la hoja y prácticamente les sirven para en un entorchamiento de la hoja, ¿verdad? Aquí dice que prácticamente pueden cerrarse en forma de V, las hojas se pueden cerrar, ¿verdad? En forma de V. Esto pues es prácticamente, si nosotros tenemos una hoja acá, lo que va a hacer es que puede estar en esta posición, o bien mientras más se esté colocando la hoja, o más se esté volviendo más urgente, va a pasar esto. Se va a colocar más en esta posición, o sea, va a ir cerrando más la V. Cristian, ¿alguna pregunta? Cristian, Daniel, ¿alguna pregunta? Muy bien, entonces igual puede estar más abierta la hoja, ¿verdad? Entonces, ¿de qué la pregunta viene? ¿De qué va a depender que cambie el ángulo del cierre de la hoja? ¿Okay? La cantidad de sol. En de liliopsia. Sí, Marco Antonio. Yo pienso que por la cantidad de radiación solar que reciba en el día. Correcto. Totalmente de acuerdo. Es por la relación de la cantidad de radiación solar. Acordemos que las liliopsias son plantas que están adaptadas, ¿verdad?, a mayores condiciones de luz, y por eso decimos que están en condiciones de mayor presencia de radiación lumínica. Pero aquí prácticamente también tienen un límite, tienen cierto límite. Entonces tienen, a ver, hay momentos en los que están teniendo demasiada temperatura, entonces tratan de cambiar el ángulo de inclinación, que el sol no les pegue de forma directa, y de esa forma poder evitar un shock térmico, ¿verdad? Un calentamiento o una quemada de las hojas. Entonces acá pues también se dice que esto se llama un entorchamiento, un enrollamiento, ¿verdad? Prácticamente mediante lo que es esto, las células buliformes, que vamos a ver en un momento. Y son estas de acá. Aquí vemos una liliopsia, pero yo les hacía referencias hace unas semanas de que eran estas grandes células, ¿verdad? Y estas son las famosas células buliformes. Entonces aquí también lo que tienen son células con grandes vacuolas, donde aumenta la presión, la turgencia, o bien la disminuye o saca la turgencia, pueden aumentar o disminuir la turgencia, y eso va a generar movimientos en lo que es la hoja, y ese famoso entorchamiento, ¿no? Entonces ahí es donde viene la elasticidad que puede tener, la movilidad que puedan tener esas hojas. Y las que vemos acá, pues se acordarán ustedes que son células de la vaina, dentro están los haces vasculares, el cilindro vascular, y esas grandes que ustedes van a ver son células buliformes. ¿Alguna pregunta? Ninguno. Muy bien. Solo una pregunta. ¿Sí? ¿La ubicación siempre no tiene nada que ver? ¿O siempre va a ser en el en vez? No necesariamente. Acordemos que depende cómo sea la hoja. Regularmente sí vamos a tenerlo la mayor cantidad en el en vez. Hay hojas que lo pueden tener en los dos lados, ¿verdad? Depende cómo es la disposición de las hojas o la inclinación que tengan, ¿verdad? Hay unas que lo tienen más en el as, depende. Ahí no es una receta. Es como yo le dijera, ¿dónde va el chilema? Si va arriba o abajo. En una hoja.
El xilema puede ir arriba, puede ir abajo. El xilema puede ir a los lados, puede ir al centro. Entonces, depende de cada especie, ¿verdad? Pero regularmente, como usted lo indicó, la mayoría va en el en vez. Pero depende nuevamente, decimos, las condiciones del lugar y cómo estén la hoja, cómo sea ya la adaptación de la hoja. Si es aplanada, si es prácticamente inclinada, vertical, etcétera. Depende de muchas condiciones, pero la mayoría podemos hacer que están en el en vez. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos prácticamente una cuestión. Aquí vemos xilema abajo, floema arriba, ¿verdad? Células de la vaina. Esta de acá, ¿qué es, jóvenes? Y soy una X, ¿qué es? Sería parénquima. Lorenquima homogénea. Lorenquima homogéneo, muy bien. El que le estoy colocando un 1 acá. Epidermis podría ser. No, No veo bien. de aquí arriba también. Ah, Sería fibra. fibras. Pero acuérdense, nombre y apellido, por favor. Fibras Extraxilemáticas. Correcto. Algunas veces por la disposición de lo que es la célula boliforme dicen, esta es la cámara subestomática. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque esta no es la cámara subestomática. ¿Se dan cuenta? Tenemos bordes, están bordes bien marcados, bien definidos, quiere decir que es una célula bastante grande y pueden tener una vacuola bien desarrollada también. También aquí hay una cuestión. Otro de lo que conforma lo que es el tejido de protección, que son los famosos pelos o tricomas. El conjunto de pelos o tricomas, ¿cómo se llama, jóvenes? ¿Alguien sabe? Pubescencia. Pubescencia, ¿no? Correcto. Pubescencia. El conjunto de pelos o tricomas se llama pubescencia. Entonces, los pelos o tricomas pues tienen varias funciones, no solo es protección, sino que también la función de los pelos, pues ya sabemos, pelos absorbentes, es prácticamente en el sistema radicular es la absorción de agua y minerales. También en las hojas pues pueden almacenar algunos alcaloides, algunos químicos, algunos ácidos que se de protección, como la familia Urticaceae. Algunos pues ya nos hemos topado con esta familia, que la familia Urticaceae pues ya sabemos es el famoso chichicaste. Hay otros pues que no tienen lo que son azúcares, que son glándulas secretoras, ¿verdad? Pero también la pubescencia también ayuda en algunos casos a lo que es evitar la transpiración, ¿ok? Entonces también con respecto a la pérdida de agua. Entonces aquí vamos, ayuda con los cambios de temperatura y la evaporación extrema, ¿verdad? En algunos casos, en el caso de trepaduras, pues puede ayudar a subir, a trepar, como tal se habla acá, absorción de agua y secreción de diferentes tipos, que son tipos de glándulas. La clasificación de estos, pues no me interesa mucho que se aprendan toda la clasificación de cómo son, pero tenemos uniseriados y multiseriados. Entre los uniseriados, pues tenemos algunos papilares que dicen que están en los pétalos, ¿verdad? Alargados enrollados, ramificados, estrellados. Y los pluricelulares, como digo, solo es para que ustedes sepan cómo son. Acá quiero que sepan cuáles son, más no me interesa a ustedes que se aprendan la estructura que puedan clasificar. Sí quiero que se aprendan o que puedan definir cuáles son los tipos de uniseriados, papilares, que hay alargados, hay ramificados y estrellados. Y entre los pluricelulares también hay alargados simples, ramificados, estrellados, coriformes y lanosos. Y más o menos empecemos a ver acá, ¿verdad? Entonces aquí vemos, este es ¿qué sería este de acá? Simple, o pluricelular. Simple. Pluricelulares. Sí, pluricelular, ¿verdad? ¿Está bien? Vemos que ahí está conformado por varias células. Entonces, como digo, no me interesa la que se aprenda la clasificación, pero no que se aprendan cuál es cada uno de estos. Pelo simple pluricelular, ¿verdad? Porque simple porque es sencillo, ¿verdad? Y tenemos otro pelo simple, ¿verdad? Pluricelular, que está segmentado. Eso es referencia, está segmentado. Vemos el ramificado nuevamente, como está un ramificado en forma de candelabro también,
¿verdad? Un estrellado, un escuariforme que tiene como forma de hoja. Acá prácticamente cómo se van clasificando. Entonces, acá solo que sepamos cuáles son, en cuáles entran prácticamente en la clasificación de unicelulares, pluricelulares, por la forma. Vean, presentarlo acá con imágenes a color y todo es muy bonito, pero el verdadero reto es poderlos clasificar a nivel de laboratorio y poderlos clasificar en relación a lo que son los aspectos de cada una de las plantas. Entonces, ahí está el reto. Pues te hacíamos referencia que hay unos pelos especializados, ¿verdad? Como que tienen glándulas, los urticantes y algunos que los pelos radicales, como en el caso de la raíz. Entonces, las glándulas principalmente van a tener una región que es secretora, que va a secretar alguna sustancia, puede ser un azúcar, puede ser un aceite, etcétera. Los pelos urticantes, pues que tienen ácidos principalmente, ¿verdad? Y que tiene como medida de protección. Y los pelos radicales, que también hablamos que es para la absorción de nutrientes. Aquí hablamos de uno que es un pelo tubular, ¿verdad? Entonces vean, se mira bien a nivel de fotografía electrónica, pero a nivel de laboratorio cuesta un poquito verlo. Uno mira, es muy difícil verlo esto a nivel de laboratorio, ¿no? Algunos tejidos secretores que vamos a ver, pues prácticamente es en relación a lo que son las eliminación de algunas sustancias. Pues algunos, pues hablábamos de lo que es como el caso de la madre sal, ¿verdad? Que saca principalmente granitos como de sal en sus hojas. Porque recordemos que la sal, pues lo que hace principalmente es un problema de ósmosis, y hay plantas que están adaptadas a una gran cantidad de salinidad, como el caso de la madre sal o mangle negro o Avicennia germinans. Y esto lo que hace principalmente es tener algunos órganos secretores que sacan sal, por eso se llama madre sal, porque sus hojitas pueden ver algunos granitos de sal. Es como yo les preguntaba también, prácticamente a qué huele eucalipto. Ustedes me han dicho huele a eucaliptol. Entonces, ese aceite esencial también es liberado a través de un tejido de secreción, y que es prácticamente todos los tejidos de secreción que tenemos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Comentario? Bueno, por favor, aprovechemos antes de... Todas, ¿cómo se dice? ¿Secretan en forma de sal o no? ¿Cómo? Usted habló de unos granitos como de sal. Así es. ¿Todas secretan igual o es diferente? Todas las hojas, esos órganos están en las hojas. Entonces, a través de eso se tienen esos órganos, pequeñas estructuras de secreción. Ahorita estoy buscando esa hoja estoy buscando en internet para citar. Ingeniero, ¿Sí? y en el caso de los espolones calcinos, ¿Qué tiene con ellos? sería con qué células presentan, porque no sé muy bien, según yo, la función es de expulsión también. Sí, de hecho, pues tiene función, y algunos sí es prácticamente de protección, ¿verdad? Entonces acá prácticamente lo que tienen son estructuras en las cuales van a poder liberar sustancias, y principalmente la punta la tienen de sílice. Yo estoy buscando la hojita de madre sal. Denme un segundo que estoy acá para que puedan verlo. Encuentro hojas pero sin sal, entonces... Ahorita, jóvenes.
Muy bien, esa es, pues, es la hoja de madre sal, ¿verdad? Y esto que más o menos crean los cristales que están sacando, los pequeños cristales. Entonces, eso lo podemos encontrar, no siempre, ¿verdad? En esa estructura, pero sí lo podemos encontrar. ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor? Aprovechemos de repasar a esto, algo que no haya quedado claro, aprovechemos, por favor. O sea, digamos que las glándulas secretoras, ingeniero, no se encuentran, digamos, solo en las hojas. No le entendí, se recortó, disculpe. ¿Me escucha ahí, ingeniero? Sí, ahí sí le escucho. Le pregunto, ¿es las glándulas secretoras se pueden encontrar en cualquier parte, digamos, en tallos, raíces o solo en hojas? Lo podemos encontrar, sí, principalmente lo encontramos en hojas, en flores, principalmente, ¿verdad? Pero también lo podemos encontrar en algunos tallos y en raíces, pero principalmente en hojas y en flores. ¿Alguien más? Yo tengo una. Ingeniero, ¿Sí? Digamos, las especies que tienden a doblar sus hojas durante la noche, ¿esas tienen células buliformes para hacer esa acción o cómo es que funciona? Y sí, tienen células buliformes. De hecho, muchas plantas, como ustedes pueden ver, que carga la dormilona. Le llaman dormilona porque cuando lo tocan como que se cierra la hoja. Entonces, esas también tienen un sistema de células buliformes de reacción, ¿verdad? Que es prácticamente cierran rápidamente ante cuando la están tocando. La mimosa tiene esa función también, tiene una especie como de células buliformes. ¿Okay? ¿Otra pregunta? Ingeniero, así como las raíces que tienen sustancias para solubilizar el suelo, ahí se encuentran células secretoras. Sí, correcto. Así es. Ahí se encuentran células secretoras y de hecho, no todos, ¿verdad? Pero también se hace referencia que tal vez tienen la misma función, en algunos casos, los mismos pelos absorbentes. Muy bien. Vean, ahorita les voy a poner un ejercicio acá y quiero que vayan, háganlo a conciencia. No quiero que vayan a estar copiando, buscando. Tratemos de hacerlo a conciencia. No es examen ni nada, pero sí quiero que vayamos viendo esta parte de una vez para clasificarla, que es en raíz. No se había grabado, así que estoy tratando de empezar a grabar. Muy bien. A ver, pues, ¿cómo se llama este corte? El corte, ¿cómo se llama en sí? No estoy hablando ahorita de números, estoy hablando de cómo se llama el corte. Transversal, ¿no? Podría ser corte de mesófilo, de hoja, de liliófila. Vean bien. Nadie le ha pegado al momento. corte transversal de tallo en crecimiento primario de liliopsia. Muy bien, ¿verdad? Entonces hablamos que es un corte transversal de tallo en crecimiento primario de liliopsia. Ok, totalmente de acuerdo con ustedes. Esa es la clasificación que tenemos. Corte transversal de tallo en crecimiento primario de liliopsia. Bien, ¿qué es el 1? Ingeniero, solo le tengo una duda. Epidermis. Epidermis, ajá. ¿Quién tenía una duda? Disculpe. Yo, solo cómo diferenciar qué es crecimiento primario o secundario en liliopsia. Muy bien. ¿Cómo diferenciarlo? Es muy buena pregunta. Porque nunca van a encontrar ustedes
un crecimiento secundario en liliopsia. Si alguien me pone crecimiento secundario en liliopsia, está mal, le voy a decir, enséñame dónde hay una planta con crecimiento secundario. Entonces, todas las liliopsias tienen crecimiento primario, no tienen secundarios. Y nosotros colocamos acá crecimiento primario, solo para hacer énfasis, pues, de que es crecimiento primario, pero no tiene crecimiento secundario. No podemos diferenciar un crecimiento secundario porque no existe un crecimiento secundario en liliopsias. ¿Ok? ¿No se le quedó claro ahí? Sí, ingeniero, sí. Entonces, recuerden, no hay crecimiento secundario en liliopsias, únicamente crecimiento primario. Muy bien, ¿qué es el 1? Sería epidermis. Bien, ¿dónde está? Y esta es la epidermis. Ah, lo de abajo sería colénquima. Colénquima, muy bien, no podemos decir qué tipo de colénquima es, pero es colénquima. El 2, vean dónde está el 2. Sería xilema primario. Vasos Xilema, de dice. xilema. Elementos de los vasos de xilema, muy bien. ¿O alguien más me puede decir que es el metaxilema? El 3. Parénquima de relleno. Parénquima, que es córtex. O médula. 4. No. Floema primario. Otra cuestión. Acuérdense que los tallos de liliopsia Ajá. tienen médula. Parénquima primario. Tallos de liliopsia. El 4. Floema Floema primario. primario, muy bien. 5. Haz vascular. Está agarrando toda esta sección de acá, que es el xilema primario. 6. Es toda la figurita que está aquí. 6. Fibras extraxilemáticas. Es toda la figura, no estoy hablando solo de este pedacito, estoy hablando de todo esto que está acá. Yo estoy haciendo referencia a todo esto que está acá. Y ese no forma parte de lo que es la figura como tal, sino que digamos se extrajo. Se extrajo un segmento y se colocó acá. No forma parte de eso, es como que esa parte de todo esto. Entonces, si queremos, quitamos esto de acá. Eso es el tallo y eso se extrajo de aquí de una parte de este tallo, se extrajo y se amplió para que pudieran verlo y pudieran clasificarlo. ¿Qué sería? Lo vimos ayer y hace 15 Placa días. cribosa. Muy bien, o sea que si es placa cribosa, que es floema, ¿verdad? Muy bien, el 7. Laguna celular. Laguna protoxilemática. Ah, Muy bien. ¿Qué es el 1? Colénquima. Es parénquima. Aquí está el 1. No estoy hablando de la figura, estoy hablando de esta parte. Sería parénquima. Parénquima, muy bien. Córtex. 2. Elementos del vaso de xilema. Recuerden que todo esto es xilema primario, muy bien. 3. Floema primario. Floema secundario. El primario, ¿te acuerdas? Todavía no se ha cerrado bien, todavía no se ha cerrado completo. Ya está entre el límite de primario y secundario. Muy bien. 4. Médula. Médula, muy bien. 5. Colénquima. Ah, no. No, no es colénquima. Procambio. Cambio. No es procambium. Cambio. No es cambio. Porque está arribita. Esto es esa línea que está aquí más. El floema primario. 6.
Laguna protoxilemática. Muy bien, 7. Haces vascular. Muy bien. Xilema. ¿Cómo se llama este corte? Sí, xilema secundario. Muy bien. ¿Cómo se llama este corte? Corte transversal de tallo de liliópsida en crecimiento primario. Corte transversal tallo de Magnoliopsida. Magnoliopsia, crecimiento secundario. Crecimiento secundario. no. O sea, corte transversal de tallo, magnoliopsia en crecimiento Secundario. secundario, ¿eh? Secundario. Muy bien, excelente. Excelentemente me fallaron ahí. Muy bien, veamos. ¿Dónde está el problema? Y en crecimiento secundario, estamos bien. Creo que raíz. Estamos bien. Me fallaron en el grupo de plantas. No es magnoliopsida. Sería pinófita. Correcto. Es una pinófita. Corte transversal de tallo en pinófita en crecimiento secundario. ¿Cómo sé que es una pinófita? Voy a... Antes de... Se mide en el centro leñoso. No. La presencia de canales resiníferos, ¿no? Correcto. Vean. Hay canales resiníferos. Hay canales resiníferos en xilema y en floema. Recordemos que la mayor cantidad y los más grandes se van a encontrar cerca del córtex, cerca de lo que es la corteza, porque cuando llega un escarabajo o alguien que se quiere comer, se puede romper y va a liberar toda la resina. O bien, ¿qué es el 1? Y dijimos que es el nombre. El 2, haciendo énfasis a esta sección que está acá. Cambio. A esta sección, te voy a cambiar de color. A esta sección. Xilema secundario. Ese solo, estoy marcando esta sección, vean. Solo es esta línea que está acá. ¿Qué es esto? Procambium. No. Un anillo de crecimiento. Muy bien, ya vamos ahí. Es un anillo de crecimiento, pero un anillo de crecimiento dijimos que se conforma por esta sección y por esta sección. Perdón. Entonces, yo tengo esta y esta, me forma un anillo de crecimiento. Entonces, ¿esto cómo se llama? ¿Qué tipo de madera es? Acordamos que hay madera temprana y madera Leño tardía. tardío. Madera tardía. Muy bien. El 3, Floema secundario. secundario. 4, Xilema secundario. está aquí, está esto de acá. Canal resinífero. Libro 5. Médula. 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 Muy bien. ¿Cómo se llama este corte? Si yo les pusiera un examen, solo un pedacito así, ustedes van a estar en la capacidad de poderlo hacer. Sería corte transversal en crecimiento primario de magnoliopsida. Corte transversal en crecimiento primario de... Magnoliopsida. Bien. Malo. ¿Alguien más? No sería crecimiento secundario porque ya se ve como un orden y formando un círculo. Malo. 0. ¿Alguien más? Diferenciar, que está muy pequeño. Corte transversal de raíz con crecimiento primario en magnoliopsida. Corte transversal de raíz en crecimiento primario de Magnoliopsia. liliopsida. Correcto. El día de ayer les coloqué una imagen un poquito parecida y hicimos un segmento. Dijimos, y esto lo vamos a aprender acá. Ahorita no importa si ustedes se han equivocado. Eso es lo que vamos a entrar el día de hoy. Vamos a aprender a ver esto. Primero sé que es raíz
porque el compañero lo dijo acá, se mira bien el cilindro vascular, ¿verdad? Mira bien, y eso acá dijimos que es la endodermis, y adentro está el cilindro vascular. Dijimos que hay ramales, ¿verdad? Aquí puede haber un ramal, o dos ramales, o sea, una línea de xilema y otra línea de xilema. Lo que está con amarillo es floema. Entonces, en este segmento que yo estoy viendo de la planta, miro dos ramales. Digamos que eso sea un sexto de la imagen total, pues 2 por 6 es igual a 12. Y el día ayer les hice referencia, si tiene más de 5 ramales o más de 5 líneas de disposición, es una liliopsia. Y es lo que vamos a aprender a hacerlo, pues. No se preocupen si fallaron en esto. Este era como un tipo, ver si ha puesto atención el día de ayer. Otra cosa que me dice a mí que es raíz de liliopsia es porque hay una médula. ¿Ok? Y aquí empiezan, y ustedes tienen que ser muy hábiles y muy astutos. Porque ¿qué les dije yo en tallo? El tallo de magnoleopsia tiene médula. La raíz de magnoleopsia no tiene médula. El tallo de liliopsia no tiene médula. La raíz de magnoleopsia, de liliopsia, perdón, tiene médula. ¿Ok? Es como un juego de palabras, están como cruzados. Y es lo que vamos a aprender a ver acá las diferentes clasificaciones. Vamos a entrar a ver, desde ese apartado, vamos a ver anatomía y morfología de la raíz. Entonces, a partir de acá vamos a ver tanto anatomía como morfología. Y vamos a aprender a hacer esta clasificación. Acá lo que vimos en cada uno de estos cortes que les coloqué es prácticamente empezar a identificar tejidos. Pero si se dan cuenta, estos tejidos están en tallos y en raíces. Y es lo que vamos ahorita, ya aprendimos toda la parte de tejidos simples y tejidos complejos. Ahorita nos queda a nosotros poder identificar. Entonces aquí vamos a ver bastantes imágenes, bastantes figuras. Y si quiero que ustedes empiecen a poderlo hacer. ¿Por qué? Porque en un examen yo puedo colocarles un segmento. Alguien decía ahí, está muy pequeña la imagen, no se puede ver. No pago su micrófono, dice yo. Entonces, ustedes van a estar en la capacidad, incluso, que yo venga y haga esto. A ver, es que mire, está muy pequeña. No, con ese pequeño segmento ustedes estarían en la capacidad de poderlo diferenciar. Entonces tienen que ser muy astutos y poner mucha atención en lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Entonces yo lo que veo son varios tejidos y acuérdense, la coloración, el grosor de la pared celular me indica a mí. Entonces vamos a ver, no sé si ustedes lo logran identificar acá, pero estas bandas tienen un engrosamiento. Pero ese engrosamiento solo es de un segmento y tiene como, ¿qué letra aparece aquí? ¿Qué vocal parece? Una U, correcto. Entonces las bandas de Caspary tienen un engrosamiento en forma de U. Y esto lo vamos a ver en la clase. Muy bien. Entonces empezamos con la raíz. En relación a la raíz, pues es un órgano vegetal que tiene, vamos a decir, un geotropismo positivo. Cuando hablamos de geotropismo, quiere decir que está buscando el centro de la Tierra, ¿ok? Un geotropismo positivo. Si yo le dijera un geotropismo negativo, ¿qué sería? Que crece hacia arriba. Se van hacia arriba, no van al centro de la Tierra, sino que van inversos, van hacia arriba. Muy bien. Un fototropismo positivo. Que va a favor de la luz hacia arriba. Correcto. ¿Y un fototropismo negativo? Que va en contrario a la dirección de la luz. Correcto. Excelente. Muy bien. Entonces, lo que trata de hacer acá la Coffea eucaliptra, pues es un tejido de protección. Y lo que trata de hacer es proteger la zona de división celular, la zona del meristemo, la meristemática, ¿verdad? Que está en constante mitosis, constante crecimiento celular. Pues aquí la zona más importante es la división celular, que está en esta región. Posteriormente tenemos una zona de alargamiento. Esta zona de alargamiento es una zona de crecimiento celular. Todavía también, posteriormente, el alargamiento pasa a una zona de diferenciación. Si ustedes se recuerdan, yo voy a hacer un pequeño esquema acá.
del ciclo de división celular, decíamos que el 10% de la vida de una célula pasa en división celular, y el 90% lo pasa en interfase, ¿verdad? Pero, aquí en el pero, la interfase se divide en tres: en G1, en S y G2, ¿verdad? Eso es lo que vimos en biología. Muy bien, la zona de división celular está acá, o sea, la zona se divide, pero posteriormente pasa a una zona de alargamiento. Esa zona de alargamiento es esta G1 que tenemos nosotros acá. Es esta GC1, la zona de crecimiento y desarrollo. Pero aquí, en este punto, hay una, si ustedes recuerdan biología, hay una zona de restricción y toma de decisiones celulares, que es la G0, que dice que aquí va a tomar la decisión crucial, si se sigue dividiendo o si prácticamente pasa a formar parte de un tejido. Entonces, acá las que se siguen dividiendo se quedan acá en la zona de división celular, y las que no pasan a G1 y llegan a la zona de diferenciación, y posteriormente arriba de la zona de diferenciación tenemos prácticamente la zona de organización celular. Acá la epidermis en raíz vamos a aprender que se llama rizodermis. Entonces la epidermis en raíz se llama rizodermis. También tenemos otros tejidos parénquima, pero si se dan cuenta, mientras más va viendo, vamos, la zona de diferenciación, vamos encontrando la diferenciación específica de cada uno de los tejidos, como el floema, el xilema, el cilindro vascular, la endodermis, el periciclo. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver qué es el periciclo, que es como un tejido meristemático remanente que da origen a las raíces secundarias. La endodermis es lo que sella o protege el cilindro vascular, y que vamos a ir viendo ahorita. ¿Alguna duda con esta imagen? Muy bien. Entonces, una característica de la raíz, como ya habíamos visto en el primer examen parcial, las raíces no tienen hojas, no tienen nudos y no tienen entrenudos, ¿verdad? Hay tres tejidos que dice que están claramente identificados, que es el de protección, epidérmico, el vascular, que es xilema y floema, y el córtex, que el córtex es el tejido de relleno también. En la parte epidérmica no solo vemos el tejido de protección como la rizodermis, sino que también, ya hablamos en la presentación anterior, que es un tejido especializado para la absorción de agua y nutrientes, y esos son los pelos absorbentes. Entre el tejido de protección tenemos la famosa cofia o la litra, que lo que bien hablamos es proteger lo que es el meristemo apical, ¿verdad? Aunque también, como lo vimos el día de ayer, hay raíces especializadas, en el cual tiene epidermis pluriestratificadas o multiestratificadas, que se llaman velamen, ¿verdad? En el caso de las orquídeas. En el caso de la corteza de la raíz, pues prácticamente tiene varias funciones, no solo de protección, sino que también puede almacenar oxígeno, principalmente como en algunos tejidos, como en plantas que están en lugares húmedos, como el caso de los manglares, ¿verdad? Plantas acuáticas. También pues pueden almacenar almidón, que son reservas de nutrientes también. La exodermis, aquí hablamos de la exodermis, la parte de afuera, dice, es la capas ubicadas inmediatamente por debajo de la epidermis, pero llegan hasta lo que son las bandas de Caspary, o sea, de lo que está de la epidermis hacia las bandas de Caspary, o sea, lo que es el cilindro vascular, eso es la exodermis. Regularmente hablamos de parénquima, ¿verdad? Pero también pueden que esta exodermis tenga lo que es suber o corcho, que es la famosa suberina que va a impermeabilizar a las raíces. La endodermis, o sea, la parte interna, que va a estar compuesta, la endodermis, por las famosas bandas de Caspary. Estas bandas de Caspary son bandas que están engrosadas y tienen un engrosamiento en forma de U, ¿ok? Y esto pues prácticamente separa la endodermis de la exodermis, pero también aísla lo que es el cilindro vascular. Debajo de las bandas de Caspary
se encuentra el periciclo. El periciclo es un tejido meristemático secundario remanente que da origen a las raíces secundarias o laterales. Y aquí hay algo que dicen que en las raíces que no tienen crecimiento secundario, que estamos hablando en este caso de las liliopsias, las células epidérmicas son más gruesas, las células, perdón, endodérmicas, o sea, las bandas de Caspary tienen un mayor engrosamiento. Entonces ahí es donde hablamos hace un momento de cómo poder diferenciar. Si vemos una endodermis muy gruesa, es una forma de poder identificar que es una liliopsia. Como no tienen crecimiento secundario, tienen que tener una medida de mayor protección a lo que es el xilema y el floema, ¿verdad? Ya nos vamos quedando con esto, jóvenes. La endodermis, como les digo, tiene un engrosamiento que son las famosas bandas de Caspary con su descubridor, y van a tener un engrosamiento en forma de U. Esto lo van a encontrar en el libro de la planta, de un engrosamiento en forma de U. Y van a estar adentro de lo que es el cilindro vascular. Perdón, se me fue esto. Va a estar adentro de lo que es el cilindro vascular y va a limitar lo que es el xilema y floema. Por debajo de las bandas de Caspary encontramos lo que es el periciclo. Y el periciclo es el que da origen a las raíces secundarias o laterales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Comentario? Yo creo que no, ingeniero. No, ingeniero. No. Muy bien. Vean pues. Y aquí está la mayoría. Quiero de una vez platicar con ustedes. Yo tenía inicialmente contemplado, nada, como les bien hice referencia a clases la semana pasada, pero ustedes se tomaron su feriado. Entonces, aquí viene la cuestión. Yo quería pasar el examen y llegar hasta lo que era tallo. Creo que va a ser un poquito difícil que lleguemos hasta tallo, porque nos va a llevar un poquito más de tiempo. La cuestión es, estoy pensando realizar el examen el martes de la próxima semana y llegar hasta raíz. No sé qué piensan. ¿Están de acuerdo? O lo dejamos el lunes de la siguiente semana. Lunes puede que sea martes 29 o lunes 5 de octubre. Entonces para eso vamos, como sé que no el micrófono, no les gusta hablar mucho del micrófono, vamos a votar, ya sea que sea martes 29, sin micrófono, por favor, vamos a hacer una votación a través del chat. Martes 29 o lunes 5 de octubre. Por favor, voten, por favor. Estoy revisando ahorita. Muy bien. Por votación y por mayoría queda martes 29, el segundo examen parcial, y vamos a llegar hasta el tema de raíz. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces hasta el tema de raíz vamos a llegar. Hasta lo que lleguemos el día lunes de la próxima semana, hasta ahí evaluamos. Ok, entonces solo les recuerdo su asistencia, jóvenes, por favor, háganlo en tiempo.
y nos vemos el lunes de la próxima semana. Se cuidan. Feliz día, Inge. Feliz día. Feliz día.